La decisión de ir a la guerra estaba tomada, aunque para Diego dejar que otros tomaran las riendas seguía resultándole extraño, incómodo incluso. Pero se trata de Dimitri y Mora. Debo confiar en que ellos conseguirán acercarse a José Eno. Por ahora solo quedaba centrarse en lo que sí sabía hacer. Proteger a los nuevos aliados que había encontrado y, con algo de suerte y mucho esfuerzo, evitar que más vampiros perdieran la vida en una guerra que olía a tragedia desde lejos. Emilio y Telmo se unieron al ejército. Honestamente no sé cómo les irá luchando contra un enemigo desconocido, le dijo a Luisa cuando regresó a su casa. Estaban sentados a la mesa. Ella tenía al pequeño Leo en brazos. He estado pensando. Me dijiste que los celestiales podían provenir de muchas razas diferentes, ¿cierto? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Si estos Namrik son una raza grande, desarrollada, ¿no podría haber un celestial entre ellos? Diego pestañeó varias veces. Claro, es muy probable. Como mínimo, algún celestial debe tener su planeta hogar entre sus posesiones y depender de ellos para que cumplan su condición. Es posible que intervengan en la guerra. Tú ya no eres uno de ellos, pero aún te temen, ¿verdad? Me preocupa más que me reconozcan y me encierren en una cárcel blanca infinita como hizo Mundus esa vez. Lejos de sentir miedo, Diego y Luisa se sentían como en su juventud, como si fuera una de las reuniones de estrategia en la sala de mandos de la nave maldita, o más atrás aún en sus vidas, en la azotea de la escuela militar. Entonces, ¿por qué no te tapas la cara?, dijo Minnie de repente apareciendo desde la habitación. Antes de que le pudieran responder algo, alzó las manos y con un leve temblor en el aire, su sombra comenzó a activarse. Pronto la oscuridad se arremolinó suavemente alrededor de su mano para luego desaparecer. Ahora entre sus dedos estaba la máscara Oni. Caminando hacia su padre con solemnidad infantil se la entregó. Tú me diste esto para que me escondiera, pero ya no la necesito. El tacto bastó para que algunos recuerdos densos y confusos comenzaran a despertar en la mente de Diego, como ecos que emergían desde un rincón al que no había vuelto en mucho tiempo. A mí me protegió muchísimo. Ahora tú la necesitas más. Y tal vez si usas esa máscara en vez de otra, no sé, yo me sentiría más tranquila, papá. La frase de Minnie quedó flotando en el aire, suave pero cargada de una extraña resonancia. Diego sostuvo la máscara entre los dedos, sintiendo el relieve rojo de su superficie. Durante tanto tiempo la había usado para ocultarse, para desaparecer del mundo. Gracias, Minnie. Esta máscara, además de servirme mucho, me hará recordarte cuando no esté aquí. Cuando la mire pensaré en ti, en mamá y en Leo. Diego abrió los brazos esperando que ella corriera a ellos para abrazarlo, pero Minnie hizo otra cosa. Bajó la mirada y no se movió, como si el peso hubiera caído directo sobre su pecho. Sus hombros siempre firmes también cedieron un poco. No lloró, pero en su pose había una tristeza contenida, madura, casi resignada. ¿Cuándo te vas? Luisa fue quien respondió. Su voz buscó ser suave, pero no logró ocultar del todo la inquietud. La próxima semana. Minnie asintió despacio, casi con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera quebrar algo que todavía intentaba mantener en pie. No discutió, no pidió explicaciones ni buscó refugio en palabras que no cambiarían nada. La fecha quedó ahí suspendida entre ellos, y ella la aceptó con la quietud de quien reconoce una herida antes de que empiece a sangrar. Pero justo entonces, Diego se puso de pie. Mi amor, no sé cómo agradecer tu regalo. Me va a ayudar a hacer algo muy importante. Luisa lo miró confundida. No tenía idea de qué estaba planeando, pero de todos modos empezó a preocuparse. El trayecto lo llevó hasta un lugar al que había regresado más veces de las que le hubiera gustado. Cuando emergió de su sombra, se encontró en el último piso del Castillo Fortuna. ¿Pasó algo?
¿Algún problema con el reclutamiento?, le preguntó Dimitri, alarmado por su presencia. No, todo lo contrario. La gente quiere pelear, demostrar lo que puede hacer. José no tendrá ningún problema en conseguir soldados, al menos entre nosotros. Dimitri asintió y entonces vio la máscara Oni que Diego aún tenía en sus manos. Le pareció extraña y llamativa. El tono carmesí intenso que tenía le daba una cualidad muy atrayente. ¿Qué es eso? Diego guardó de inmediato la máscara en su almacenamiento dimensional. Dimitri, escúchame bien. Durante la guerra debes hacer todo lo posible por descubrir los secretos de Eno. Pero no solo cómo hizo para manipular la memoria de todo el asentamiento. Todos sus secretos. Estoy seguro de que guarda muchos. Y asegúrate de no poner tu vida en riesgo. Dimitri soltó una risa leve, profunda, como si viniera de un lugar antiguo. No tienes que preocuparte por mí. ¿Crees que le temo a la muerte? Ya pasé por el sueño eterno, y esperaba que realmente fuera eterno. Entiendo que tú tienes una familia que proteger, y que vienes de una época antigua, pero no has estado vivo tanto tiempo como yo. No has estado despierto viendo el mundo girar por siglos y siglos y siglos. Los mismos problemas, las mismas tragedias repetidas una y otra vez por miles de años. Diego comprendía bien lo que Dimitri intentaba decirle, pero la lógica no alcanzaba para apaciguar el peso que llevaba encima. José Eno, los Dalkis. Gran parte de ese caos aún le parecía una consecuencia indirecta de sus propios errores. Un eco distorsionado de decisiones tomadas en otro ciclo. Y mientras Miko, Lorenzo y los demás siguieran vivos en algún punto del universo, cada fragmento de conflicto parecía arrastrarlo de vuelta, recordándole que todavía era responsable de mucho más de lo que desearía admitir. Ahora, dime qué es esa máscara, por favor. Antes, Diego no se había dado cuenta que la tenía en las manos. Fue todo el trayecto desde su casa hasta ese castillo acariciándola suavemente, de manera inconsciente pero significativa. No quería explicarse demasiado ante Dimitri, así que no lo hizo. ¿Tienes un cristal de nivel demonio? ¿O puedes conseguir uno? La expresión de Dimitri se torció apenas. Un gesto previo al rechazo. Diego lo notó incluso antes de que hablara. Todos los cristales de ese nivel están asignados a José Eno. Ni bien los traen los cazadores, debemos separarlos para él. Pero puedes conseguir uno, ¿no? Dimitri exhaló despacio antes de responder, como si necesitara ordenar la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Su mirada se volvió más grave. Conseguir uno de esos cristales no es una operación común, Diego. Deberías saberlo. Para cazar bestias de nivel demonio se asignan escuadrones específicos, formados con semanas de antelación, y se elige a los cazadores más experimentados. Se les entregan armaduras reforzadas, armas especiales. Se los prepara sabiendo que puede que no regresen todos. En algunos casos, incluso el líder debe encabezar la cacería. Cuando vuelven, si es que vuelven con vida y con el cristal, eso no pasa por manos comunes. Se trasladan directamente a una bóveda especial aislada del resto de los depósitos. La bóveda está custodiada permanentemente por 9 soldados. Uno de cada familia. Nadie confía del todo en nadie, y así se evitan conflictos internos. Cambian los turnos, revisan los sellos, y se registra cada movimiento. Dimitri negó lentamente con la cabeza. Lo que intento decirte es que robarme uno sin que nadie lo note no sería solo difícil, sería casi imposible. Un silencio breve siguió a la respuesta, cargado de la frustración que Diego ya había anticipado. No por nada había venido con un plan alternativo. Entonces, ¿puedes ponerme en una nave que viaje hacia algún planeta cercano? Uno donde haya bestias de nivel demonio. Volveré antes de que empiece la guerra. Solo necesito un cristal. La solicitud no sonaba desmedida. Dimitri asintió sin pensarlo demasiado, sabiendo muy bien que Diego no le explicaría más su plan. Por supuesto. Diego respiró hondo, aliviado.
seguro de que estaba tomando una buena decisión. Fue en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, que la voz de Alejo retumbó en su mente. ¿Así que por fin me vas a escuchar? ¿Vas a buscar un cristal de nivel demonio y usarás esa mejora para darle a Minnie un objeto de nivel asesino de dioses, verdad? Simplemente es lo justo, un regalo a cambio de otro. Every city left in ashes at my back. Every name I carried vanished in the black. Dimitri, como líder de una de las familias, tenía bajo su mando a numerosos equipos de exploración, incluidos aquellos que patrullaban más allá del planeta. Por eso conseguir una nave para Diego y permitirle marcharse sin levantar sospechas resultó casi trivial. Casi, porque aunque las naves y los escuadrones estaban siendo llamados de vuelta, y una gran parte permanecía sin uso, Dimitri no podía evitar sentir una inquietud persistente. Mientras observaba la nave alejarse, esa sensación volvió a punzarlo. Un latido molesto en el fondo del pecho. Ese hombre es impulsivo, pero debo estar loco para preocuparme por él. Fue quien se enfrentó a la última bestia de nivel demonio en el bosque. Seguro me estoy preocupando por nada, pensó con una mezcla de resignación y respeto. El viaje en la nave fue sorprendentemente rápido. Diego lo notó al instante, aunque casi no había abandonado el asentamiento desde su regreso. La diferencia era abismal. La tecnología había avanzado de forma brutal, como si hubiera sido empujada hacia adelante por la abundancia de recursos. Los cristales de nivel medio y bajo, ahora tan comunes como el agua en los planetas cercanos, se consumían en cantidades enormes para alimentar motores que rugían con una potencia impresionante, permitiendo alcanzar velocidades que tiempo atrás habrían parecido imposibles. El planeta se extendía ante él en interminables campos de hierba bajo un viento tranquilo que silbaba entre las hojas. Nada en ese exterior sugería peligro, pero Diego sabía que la calma no era más que una fachada. La información que Dimitri había obtenido era clara. Aquel mundo de apariencia inofensiva estaba plagado de criaturas letales. No una, sino varias bestias de nivel demonio vagaban libremente por sus llanuras. Era exactamente lo que había venido a buscar. Con cada paso, Diego sentía cómo la libertad de usar sus poderes sin reservas comenzaba a aflojarle algo por dentro. Aquí al menos no tenía que contenerse. No había muros vigilantes ni miradas atentas que pudieran delatarlo. Con un impulso repentino se lanzó a toda velocidad. Su sombra se estiró detrás de él como un velo viviente, deslizándose entre los tallos altos mientras se expandía en múltiples direcciones. Desde su última evolución, la sombra se movía con una fluidez inquietante, como si disfrutara ser liberada sin restricciones. Diego apenas pensaba ya en las células mutantes. Ese alcance amplificado actuaba por sí solo, rápida y eficientemente. La señal llegó de golpe. Sin dudar, viró bruscamente hacia ella, arrancando pasto y tierra bajo sus pies. La pradera se extendía vacía, apenas interrumpida por bestias dispersas que masticaban la hierba sin prestarle atención. Ni siquiera levantaban la cabeza. Mi sombra. Estoy seguro de que localizó algo. Ahí. La vibración recorrió su sombra y lo confirmó. El suelo emitió un temblor sordo. Una de las enormes rocas que coronaban la llanura se sacudió con un movimiento lento y antinatural. Diego se detuvo en seco, la respiración atrapada en su garganta. La roca, tan grande como un castillo vampírico, se elevó unos centímetros. Un par de ojos gigantes se abrieron en su superficie grisácea. Luego surgieron las patas, largas, segmentadas, retorcidas como las de un arácnido, pero del grosor de troncos centenarios. El cuerpo entero se incorporó revelando su verdadera magnitud. Aquella bestia de nivel demonio se alzó como una montaña viva y fijó su mirada en Diego. Una parte de él quiso reír. Por primera vez en mucho tiempo todo parecía alinearse a su favor. Había encontrado a su objetivo más rápido de lo esperado. Por una vez todo está saliendo a mi favor, sin contratiempos. Encontré a la bestia de nivel demonio mucho más rápido de lo que creía. Sin cambiar la expresión, levantó la mano con un gesto medido. La sombra respondió al instante, condensándose sobre su cabeza,
como un manto oscuro que latía en silencio. Antes de derribarla, necesito probar algo. Su mirada se endureció. El aire se estremeció con un impacto seco. Desde el interior de la sombra cayó una segunda criatura de nivel demonio. Era enorme, con una presencia abrumadora. 2 cabezas coronadas por cornamentas retorcidas y un pesado garrote sujeto entre sus manos. Sus ojos oscuros e inyectados en sangre reflejaban una furia antinatural. Partes de su pelaje se desprendían lentamente, mientras de varias zonas de su cuerpo emanaba un rastro constante de sombra negra. Diego había liberado a una bestia para enfrentar a otra, pero lo que realmente le interesaba no era el combate en sí, sino hasta dónde llegaba el efecto de su sombra sobre una criatura de ese nivel. Una bestia de nivel demonio contra otra. Veamos de qué estás hecha. El sistema ya se lo había advertido. Aquellos infectados por su poder superarían los límites naturales. El combate comenzó con una descarga violenta de la bestia rocosa. Sus patas largas y rígidas como lanzas dispararon proyectiles extraños desde sus extremidades. Fragmentos afilados, fluidos desconocidos y pequeñas descargas. El monstruo bicéfalo los bloqueó todos. Movía el garrote con una precisión brutal, desviando cada ataque como si rompiera ramas secas. Cada impacto retumbaba en el aire. Cuando el garrote descendió sobre una de las patas del rival, el impacto fue tan devastador que el pasto se aplanó en un amplio círculo. La extremidad cedió casi desprendiéndose por completo. Diego no intervino. Podía sentirlo con claridad. La sombra había convertido al bicéfalo en algo más rápido y más fuerte de lo que debía ser. En ciertos momentos, un velo oscuro parecía envolverlo, amortiguando los impactos, modulando la gravedad misma del combate. Y todo eso ocurría sin que él moviera un solo dedo. El desenlace llegó con una precisión aterradora. Las patas de la bestia rocosa cedieron una tras otra, aplastadas bajo el peso implacable del garrote. La criatura cayó con un estrépito opaco. El golpe final descendió sobre su cabeza. Silencio total. El destino quedó sellado en un instante abrupto y definitivo. El bicéfalo también había sufrido daños. Heridas profundas surcaban su pelaje y su carne. Sin embargo, una a una comenzaron a cerrarse, consumidas por aquel poder oscuro que lo envolvía. Diego observó el proceso con una mezcla de satisfacción y una inquietud creciente. Buen trabajo, 2 cabezas. La criatura regresó a la sombra con un movimiento fluido, casi orgánico. En el suelo quedó el cuerpo inerte de la bestia de nivel demonio, y junto a él, el cristal que Diego había venido a buscar. Tener a una bestia de nivel demonio cumpliendo mis órdenes. Este poder es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Ya tenía 3 criaturas de ese nivel bajo su control, y lo más perturbador era que no lograba ver un límite claro. Cada vez que intentaba medir el alcance real de sus habilidades, la respuesta parecía expandirse frente a él inabarcable. Por un instante, un destello incómodo le atravesó el pecho. Si alguien como José o cualquiera de mis viejos enemigos tuviera acceso a algo así, sería catastrófico. Ahora entiendo por qué los celestiales consideran que los poderes de un asesino de dioses son demasiado peligrosos, incluso para quien los posee. Con el cristal de nivel demonio en mano, no se permitió perder tiempo. Subió a la nave y emprendió el regreso al asentamiento. El zumbido constante de los motores llenó la cabina mientras repasaba cada paso que aún le faltaba. Había cazado a la criatura en un solo día, pero lo que venía ahora le preocupaba mucho más. Necesito crear un arma digna de Minnie y hacerla bien. Por suerte contaba con uno de los mejores forjadores del mundo. Al volver pidió un último favor y, para su alivio, la líder Mora accedió sin resistencia. Ella poseía una de las mejores salas de forja de todo el territorio, un espacio amplio donde el calor vibraba en el aire y las paredes parecían resonar con antiguos ecos metálicos. Diego entró allí con una mezcla de determinación y cautela. Necesitaba concentrarse. Al principio pensó que tendría que seguir las instrucciones de Alejo paso a paso. El martillo, la temperatura, los golpes precisos.
Pero los extraños tentáculos de sangre que brotaban del arma hicieron casi todo por sí mismos, moviéndose como si respiraran, guiados por la conciencia incrustada de Alejo. Esto es sorprendente. Diego caminaba de un punto a otro, marcando posiciones, sintiendo el pulso de la forja vibrar bajo sus botas. Aún así, incluso con esa ayuda, el proceso fue extenuante. Un arma de este calibre siempre requería tiempo, y una mejorada demandaba todavía más. Día tras día, noche tras noche, el calor del horno envolvía sus movimientos. Seguía el baile de los tentáculos de sangre, memorizaba los cambios de color en el metal incandescente, el ritmo preciso de los golpes, la manera en que la estructura del arma respondía como si estuviera viva. Aunque Alejo hacía la mayor parte del trabajo, Diego observaba cada movimiento. Tras varios días sumergido en ese ritmo abrasador, el arma quedó terminada. Diego usó su capacidad de examinar para confirmar lo que ya sentía en el pecho. Es perfecta. Lo es. Aunque yo hice casi todo el trabajo. Modestia aparte. Tú solo estabas ahí mirando. Diego sonrió apenas agotado, pero satisfecho. El cansancio pesaba en sus músculos, pero el propósito seguía firme. Minnie tendría un arma digna de ella. Con cuidado tomó el objeto terminado. Se sentía denso y poderoso, como si contuviera un pulso propio. Lo guardó en una caja especial cuya superficie emitió un leve zumbido al cerrarse. Era hora de volver a casa y entregarle a Minnie el resultado de aquel esfuerzo. Un objeto de nivel asesino de dioses. Al verlo entrar, Minnie no pudo contenerse. ¡Papá! ¿Qué trajiste? ¿Es un regalo? ¿Puedo abrirlo? Preguntó con los ojos brillando de expectativa. Diego se agachó para quedar a su altura. Hola, mi amor. Espera, tranquila. Se trata de un regalo muy especial, Minnie. Quiero que lo tengas guardado en tu sombra. Y si alguna vez estás en peligro, si consideras que es una verdadera emergencia, entonces lo abres, ¿de acuerdo? Minnie frunció los labios y cruzó los brazos, claramente decepcionada. ¿Por qué? ¿Por qué siempre es en caso de emergencia? ¿No puedes darme algo que pueda usar ahora? Nunca puedo hacer nada. Minnie, si yo te digo que es así, tienes que obedecer sin cuestionarlo. ¿De acuerdo? Un sonido grave y profundo rompió el momento. La alarma volvió a resonar continua y vibrante, llenando toda la estructura del castillo, como si el aire mismo hubiera comenzado a temblar. Luisa corrió hacia la sala con Leo en brazos. La expresión de su rostro estaba tensa. Ya empezó. Minnie se aferró a la cintura de Luisa buscando refugio por puro instinto. Luisa la rodeó con el brazo protegiéndola con su cuerpo. Diego los miró una última vez y salió corriendo hacia el exterior. En el cielo negro del espacio, recortadas contra las estrellas, dos naves inmensas dominaban la vista. Cruceros espaciales colosales, tan grandes que parecían devorar el horizonte. Un hombre recorría sus cascos metálicos. Cruceros Luxora. En el instante en que los vio, Diego lo supo con una certeza escalofriante. Todo lo que había intentado anticipar había dejado de ser preparación. La realidad los había alcanzado. El sonido de la alarma marcó el último llamado. No era una señal de emergencia cualquiera. Era el punto exacto a partir del cual ya no habría marcha atrás. Todo en el asentamiento cambió. Según Luisa, los rumores se habían multiplicado con rapidez. Se hablaba de la especie a la que se enfrentarían, de equipos de exploración vampiros capturados sin dejar rastro. Los informes coincidían demasiado bien con lo que se murmuraba. Patrullas que no regresaban. Grupos de caza que simplemente desaparecían tras salir al exterior. Tal vez todo eso fuera cierto. Pero en la mente de Diego, después de haber caminado por otros mundos y convivido con razas distintas, la idea seguía siendo incómoda. Para él seguían siendo invasores, incluso si el discurso decía lo contrario. Aún así, nada de eso le impidió presentarse. Se inscribió sin dudar,
y el momento de partir había llegado. Diego se acercó a Luisa. Ella lo miró con Leo en brazos. Luisa, no me gusta dejarlos aquí, pero sin peros. No tienes nada que justificar. Ve, nosotros estaremos bien. Ahora que estás en mi vida, es mucho más difícil para mí. Lo sé, pero debes hacerlo. Y por favor, cuídate mucho, mi amor. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. Lo haré. Ambos se miraron a los ojos. Él le tomó el rostro con ambas manos y la besó. Te amo. Y yo a ti. Los extrañaré. Por favor, cuídense. Luego Diego se inclinó hacia Leo y besó su frente. Prometo que nos veremos pronto. Te amo, hijo. Leo abrazó con sus pequeñas manitas con fuerza a Diego. Ya, niños. Papá va a regresar pronto. Diego se inclinó frente a Minnie, que lloraba desconsoladamente. Hija, van a estar bien, tranquila. No, llévame contigo. ¿Llevarte y dejar a tu madre y a Leo sin tu protección? Ahora tú eres la hermana mayor. Necesito que cuides nuestra casa. Y sé que tienes el poder para hacerlo. Cuida a tu hermanito y a mamá también. Esas palabras convencieron a Minnie. Se sentía fuerte y responsable del bienestar de su familia. Sí, los cuidaré, papá. Diego y Minnie se abrazaron. Él limpió sus lágrimas con la mano y besó su frente. No te preocupes por nosotros. Estaremos bien. Te amo. Diego se despidió de su familia y echó a andar. Al llegar al umbral, giró la cabeza. En el marco de la puerta, Luisa, Minnie y Leo lo miraban con los ojos llenos de lágrimas. Había muchísimos vampiros inscritos. Al menos la mitad del asentamiento se preparaba para partir en esa misión. Y el número de reclutas no dejaba de crecer. Lo más inquietante era lo sencillo del proceso. No hubo evaluaciones. Aceptaron a todos. Sus rangos y posiciones ya estaban registrados, como si el resultado ya hubiera sido decidido de antemano. Después de firmar, los nuevos reclutas abordaron una nave de transporte. Un vehículo amplio, similar a un autobús, pero adaptado al vacío del espacio, diseñado para trasladarlos hasta los enormes cruceros. Dentro, Diego observó a su alrededor. Rostros desconocidos. Vampiros con los que nunca había cruzado palabra. Había alrededor de 50 sentados en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, con la mirada fija en algún punto inexistente. Cuando la nave finalmente se acopló al crucero, los esperaban más vampiros alineados, impartiendo órdenes con una precisión casi mecánica. Una figura al frente, portando una insignia dorada, alzó la voz. Por favor, esperen hasta que se anuncie su nombre. Luego sigan al vampiro con la insignia plateada hasta su nueva ubicación. Diego reconoció esas insignias. Eran vampiros del castillo. Eso solo podía significar una cosa. Los líderes y los rangos altos ya estaban a bordo. Me pregunto si José estará en esta nave. Sería conveniente que desapareciera durante el viaje o en medio de la guerra. Una sonrisa leve, casi involuntaria, cruzó su rostro antes de disiparse. Finalmente, su nombre fue pronunciado. Ustedes, vengan por aquí. Junto a otros 15 vampiros, Diego siguió al portador de la insignia plateada a través del crucero. El interior era tan deslumbrante como el del crucero Luxora que había visitado antes, pero distinto. Muchos sectores habían sido reconvertidos. Enormes salas de almacenamiento de equipo, estaciones de entrenamiento, pasillos que conducían a hangares donde se alineaban naves de combate diseñadas para descensos forzados en planetas enemigos. La mitad del crucero ya no parecía una nave de lujo, sino una base militar flotante, fría y funcional. Finalmente llegaron a una sala metálica. Solo una pantalla al fondo y varios vampiros distribuidos por el espacio, de pie, esperando,
como si el aire mismo contuviera la respiración. Una voz conocida rompió la tensión. ¡Diego! ¿Estás aquí? Emilio, su compañero de trabajo, se acercó de inmediato y le dio una palmada fuerte en la espalda. Pensé que tal vez te habías arrepentido, pero parece que sí te uniste. Diego recorrió la sala con la mirada. Reconoció algunos rostros. Muchos eran guardias de la familia Fortuna, vampiros con su mismo rango. El resto, completos desconocidos. Una duda se instaló en su mente, incómoda y persistente. ¿Por qué nos pusieron a todos los guardias juntos? Sin apartar la vista del entorno, habló en voz baja. Telmo también está aquí. No, todos los que estamos aquí somos de la familia Fortuna. Parece que están separando los grupos por familias. Emilio se giró entusiasmado. Oye, Tiziano, ven aquí. Un vampiro joven se acercó de inmediato. Al llegar frente a Diego, se cuadró y lo saludó con rigidez. Tenía el cabello liso, cortado de forma prolija hasta rozar las cejas, y una tensión evidente en el rostro. Una inquietud que no lograba disimular. No hace falta tanta formalidad. Tiene el mismo rango que nosotros. También es guardia. ¿En serio? Tiziano lo observó con mayor atención. Pero se ve tan mayor. Pensé que estaría en un equipo de exploración. Además, tiene algo. Da una sensación distinta. La verdad es que he vivido muchas cosas, dijo Diego con una sonrisa. Emilio soltó una carcajada. Te trataron de viejo. Pero es lo que te digo. En cuanto tienes hijos, empiezas a envejecer a toda velocidad. Parpadeas. De repente pueden hacer todo lo que tú hacías, pero mejor. En fin, Tiziano también es guardia. Cubre nuestros turnos cuando tenemos días libres. He hablado con él un par de veces. Diego recorrió a Tiziano con la mirada, sin prisa. No había juicio en sus ojos, solo una atención silenciosa. Aún así, Tiziano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su mente, la idea persistía con fuerza. No había forma de que alguien como él fuera simplemente un guardia común. Déjame preguntarte algo. ¿Todos los que están en esta sala son guardias? ¿O personas que tenían trabajos distintos no relacionados con el combate? Tiziano dudó un segundo antes de responder. Emilio también se quedó pensativo. Ambos intercambiaron miradas breves como repasando conversaciones recientes. Aquí hay cocineros, trabajadores de almacenamiento, constructores, nada más. Entonces, en términos de poder de combate, los de mayor rango aquí somos precisamente los guardias. Ese pensamiento incómodo atravesó la mente de Emilio como un filo frío. ¿Qué significa eso? Diego no dijo nada. Durante generaciones, los vampiros antiguos, incluidos los originales, nunca se habían preocupado realmente por los débiles. Para ellos, los vampiros sin talento no eran más que una vergüenza, una línea genética destinada a diluirse con el tiempo sin dejar huella. En esta guerra usarán a los más débiles como el grueso del ejército, la carne de cañón. Al asentamiento no le importa cuántos vampiros mueran, sino qué tan fuertes sean los que se pierdan. La conclusión pesaba como una losa. ¿Cómo se le dice algo así a quienes confiaron en el asentamiento sin dudar? El ambiente cambió de golpe. Un vampiro con insignia plateada entró por la misma puerta. Su sola presencia impuso silencio. Recorrió la sala con la mirada deteniéndose en cada rostro uno por uno. Casi al mismo tiempo, todos se pusieron de pie y saludaron. Mi nombre es Ramón y estaré al mando de este pelotón de vampiros. Diego no necesitó más que una mirada para comprenderlo. En los ojos de Ramón no había firmeza ni orgullo, sino un miedo contenido, un peso silencioso que delataba que conocía a la perfección la tarea que recaía sobre esos vampiros. Avanzó entre ellos con la cabeza baja. Diego percibió que evitaba el contacto visual, no por desprecio, sino porque sabía que sería él quien los enviara directo hacia la muerte.
Siempre estuve involucrado en guerras desde otro lugar. Conocía a quienes luchaban a mi lado. Conocía sus nombres y sus historias. No puedo imaginar cómo debe sentirse estar en su posición. Al detenerse frente a los casi 50 vampiros, Ramón se obligó a levantar la cabeza. Para todos ustedes, esta es una oportunidad de demostrar su valor en esta batalla. Cada uno recibirá líquido verde de nivel 4 para fortalecerlos. Antes de entrar en detalles sobre nuestros objetivos y el plan, hay un mensaje especial de nuestro héroe para inspirarnos. El puño de Diego se cerró con fuerza. Una tensión amarga le recorrió el cuerpo. Sabía perfectamente quién aparecería en esa pantalla, y la sola anticipación encendió una furia silenciosa en su interior. Allí estaba, inconfundible, José Eno. ¡Vampiros! ¡Ganaremos esta guerra! ¡No teman! Yo, José Eno, estaré a su lado. Diego recordaba ese rostro con una claridad incómoda, casi dolorosa. Demasiadas memorias asociadas a esa expresión inmutable. La isla Valdés cruzó su mente como un destello breve y afilado. A través de la transmisión, José Eno se veía exactamente igual a como lo recordaba. Intacto, sin una sola marca del paso del tiempo. Como si los años nunca se hubieran atrevido a rozarlo. A un costado, Tiziano se inclinó apenas asomándose detrás de Emilio y alcanzó a ver la expresión endurecida de Diego. El ceño fruncido, la mandíbula tensa, una furia contenida vibrando bajo la superficie. ¿Por qué está haciendo esa cara frente al héroe? ¿Se conocen? No, eso es imposible. ¿Cómo un simple guardia podría conocer a alguien como él? Desde la pantalla, José Eno continuó. Si me preguntan, el asentamiento vampiro está atravesando el mejor periodo de toda su historia. Gracias a la sangre Dalki, los vampiros han experimentado un crecimiento acelerado en su poder. Incluso aquellos que antes no tenían ninguna habilidad ahora pueden luchar. Con este líquido verde, cada vampiro será un soldado feroz en esta guerra. Las palabras resonaron en el aire, firmes, ensayadas, pero para Diego sonaron vacías, huecas, revestidas de una verdad cruel que nadie más parecía percibir. A su alrededor, los rostros se escuchaban con atención, con esperanza, aferrándose a cada promesa, sin saber que para otros, todos ellos ya habían sido reducidos a cifras prescindibles. Y fue esa certeza la que terminó de aplastar el ambiente, volviéndolo más pesado que el acero del crucero que los transportaba. La voz de José Eno continuó resonando en la sala firme, segura y calculada, como si cada palabra hubiera sido diseñada para asentarse en la mente de quienes lo escuchaban. Como dije antes, la vida nos sonríe a nosotros los vampiros. Y si deseamos que continúe siendo así, debemos proteger lo que hemos construido. A medida que hemos crecido en poder y acumulado más recursos, es inevitable que otros intenten arrebatarnos lo que es nuestro. Diego tensó la mandíbula. Cada frase le resultaba familiar, peligrosamente pulida, demasiado conveniente. Esto es solo el comienzo y debemos detenerlo antes de que escale. Ya hemos visto este patrón antes. En el pasado yo mismo le puse fin, con los Dalkis y también con los Celestiales. El murmullo se extendió por la sala cargado de admiración y expectativa. Para la mayoría aquellas palabras no eran historia lejana, sino leyenda viva. Diego apretó los puños. No puedo creer que tenga el descaro de decir semejantes mentiras. Esta vez estoy nuevamente a su lado, pero necesito su ayuda. Porque como vampiros, con nuestra sangre orgullosa corriendo por nuestras venas, no somos una raza que dependa de una sola esperanza. Lucharemos por nosotros mismos y por nuestro futuro. La sala estalló en un rugido ensordecedor. Una marea de voces superpuestas que hizo vibrar las paredes metálicas. ¡El héroe está de nuestro lado! ¡No tenemos nada que temer! ¡Somos fuertes! ¡Los más fuertes de todo el universo!
Que aprendan qué pasa cuando se meten con nosotros. La euforia se propagó como fuego sobre hierba seca. Casi todos estaban exaltados, atrapados por la promesa de una victoria absoluta. Tiziano volvió a girar la cabeza, incapaz de evitarlo. Diego temblaba, no de emoción, sino de furia contenida. Su mirada permanecía clavada en el suelo, los puños cerrados con tal fuerza que las uñas se le hundían en la piel. No me importa que te atribuyas mis logros, pero usar mis hazañas para empujar a otros a esta guerra, eso es repugnante. El nudo ardiente en su pecho no hizo más que apretarse. La puerta se abrió una vez más, interrumpiendo el ruido general. Un trabajador vampiro vestido con el uniforme del personal ingresó empujando una enorme caja metálica. El sonido pesado del metal arrastrándose por el suelo captó la atención de todos. Con un solo movimiento abrió el contenedor. Dentro, decenas de frascos de sangre verde brillaron bajo la luz artificial. Todos los que están aquí deben tomar 2 frascos. Pueden usarlos como lo consideren necesario. Una vez que aterricemos en el planeta, se establecerán bases donde podrán reabastecerse de sangre verde, indicó Ramón, recuperando el control de la sala. Su voz se volvió más grave, más medida. Como algunos ya habrán notado, este pelotón no está compuesto por combatientes experimentados. Por eso debo ser claro. Esta sangre verde podría ser literalmente su salvavidas. No la desperdicien. El entusiasmo inicial se mezcló con una tensión nueva, más densa, menos heroica. La pantalla volvió a encenderse. Ahora una raza poderosa dominaba la imagen. Los Namriks. El silencio se impuso de inmediato. Quiero que observen bien a nuestro enemigo. Les explicaré lo que sabemos hasta ahora. La imagen mostró figuras de piel blanca, humanoides, pero con una presencia inquietante. Estas criaturas tienen un tamaño similar al de los humanos, aunque su masa muscular es aproximadamente el doble. Son más gruesos, más densos, claramente diseñados para el combate. Diego sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Los Namriks también han integrado tecnología directamente en sus cuerpos. Al menos sus soldados lo han hecho. En su brazo derecho poseen un blaster que utiliza energía cristalina, tan letal como nuestras propias armas. Nadie hablaba. La guerra por primera vez dejaba de ser un discurso inspirador y comenzaba a tomar una forma real, tangible y mortal. De hecho, los Namriks parecen poseer una mayor cantidad de cristales de alto grado, lo que vuelve a sus blasters devastadores. Además, su planeta está saturado de distintos tipos de cristales, incluidos algunos explosivos y otras variantes aún más inestables. Las palabras cayeron como peso muerto, sembrando inquietud antes incluso de que la advertencia terminara de asentarse. Si creen que el enemigo solo es peligroso a larga distancia, están equivocados. En su mano izquierda pueden solidificar la materia. Esa extremidad parece capaz de transformarse en lo que deseen. Una espada, un escudo o cualquier arma que necesiten en el momento. Es increíblemente resistente. A menos que sean uno de nuestros líderes, dudo que puedan atravesarla con las manos desnudas. El resto de su cuerpo, sin embargo, es relativamente blando. Pero debo advertirles algo más. Esta es toda la información de la que disponemos. Podrían tener otras armas. Podrían existir Namrik mucho más fuertes de los que hemos visto. El nivel tecnológico de esa raza no hacía más que aumentar la incomodidad general, silenciosa y creciente. Para Diego la pregunta era inevitable. ¿Por qué una especie así atacaría a un crucero como el Luxora? Algo no encaja. Hay 2 cosas adicionales que deben saber. Formaremos parte de la primera línea. El planeta es enorme y los grupos de ataque estarán dispersos por todo el territorio. Eso significa que, si entran en contacto con algo realmente peligroso, el apoyo podría tardar en llegar. Si se encuentran con un enemigo que no puedan manejar, algo que no haya sido reportado antes, retrocedan y reporten. Algunos se removieron incómodos, sin atreverse a cruzar miradas. Sé que suena cobarde para nosotros los vampiros, pero hacerlo
podría salvar la vida de muchos otros. Diego notó la diferencia de inmediato. Ramón hablaba desde la experiencia, no desde la arrogancia. Había estado ahí antes y se le notaba en la voz. El segundo mensaje viene directamente de los líderes. Nuestro grupo se reunirá con fuerzas de la Tierra, humanos, y también con los Dalkis. Lucharemos lado a lado y se espera que demostremos que los vampiros somos superiores. José Eno no se encontraba en ese crucero. Estaba en otro junto a todos los líderes vampiros, repitiendo las mismas consignas, afinando los planes, convencido de que todo estaba bajo control, o al menos eso aparentaba. Entre ellos, una duda logró abrirse paso, pequeña pero persistente. Si los Namriks son tan fuertes, ¿no perderemos una gran cantidad de vampiros de esta manera? ¿Por qué no usar una fuerza más reducida, capaz de cubrirse mutuamente?, preguntó Dimitri. La respuesta de José llegó envuelta en una calma inquietante, como si disfrutara del desconcierto que acababa de sembrar. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Pensé que a los originales no les importaban los vampiros. Sus palabras flotaron en el aire ligeras, pero cargadas de una intención difícil de ignorar. La sonrisa que las acompañaba no ofrecía consuelo. Era una mueca calculada, diseñada para tranquilizar sin comprometerse. No se preocupen. Para eso está la sangre verde. El plan es resolver esto lo más rápido posible. Nuestros aliados y nuestra primera línea de ataque caerá sobre el planeta. ¿Y qué creen que harán los Namriaks? Se defenderán, por supuesto. Enviarán a su ejército a proteger pueblos y ciudades. Y cuando eso ocurra, su base principal quedará expuesta. Ahí entraremos nosotros y los eliminaremos de una sola vez. Los vampiros deben ser quienes logren este objetivo. Necesito demostrarle a Santoro que somos más capaces y más fuertes de lo que cree. El nombre cayó como una chispa en una habitación cargada de gas. ¿Santoro? ¿No se suponía que ustedes dos eran aliados? ¿No estamos trabajando juntos? José respondió sin dudar, demasiado rápido, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Claro que sí. Pero sabes tan bien como yo que cuando el equilibrio de poder se mueve, es muy fácil que alguien te apuñale por la espalda. Santoro confía demasiado en los Dalkis con habilidades, especialmente desde que lo tienen a él de su lado. Nosotros solo tenemos que demostrar que también podemos permitirnos esa confianza. Dimitri apretó la mandíbula molesto. No necesitaba decir nada para entender lo que estaba ocurriendo. Aquello no era solo una ofensiva militar. Era una competencia silenciosa. Una demostración de fuerza entre líderes que jugaban con vidas ajenas. Vidas vampíricas, humanas, Dalkis y Namriks. Estaba seguro de que los demás pensaban lo mismo, pero ninguno se atrevió a expresarlo. José, en cambio, pareció disfrutar de esa tensión invisible. Si llegan a tener algún problema, pueden hablar conmigo. Y si no estoy disponible, no duden en acudir a mi querido sobrino Vincent. La sonrisa permaneció, pero en la sala quedó la sensación de que detrás de esas palabras no había protección, sino una advertencia. José Eno casi no había hablado con los líderes vampiros. De hecho, apenas se había reunido con ellos, y ahora, después de todo ese tiempo, se marchaba así sin más, dejando su lugar en manos de otro. La sensación era clara, punzante. Habían sido apartados, dejados de lado. Las decisiones importantes las tomaría Eno solo. Mientras se alejaba, los líderes sintieron cómo se formaba una herida silenciosa que ninguno estaba dispuesto a admitir en voz alta. Y luego sus miradas se desplazaron casi de forma automática hacia Vincent. Llevaba una máscara negra y gruesa, idéntica a la de tantos vampiros que trabajaban para José. Aún no se nos han asignado las unidades que vamos a comandar, dijo Mora con un tono medido y profesional que ocultaba su incomodidad. Kevin le respondió con la mirada clavada en Vincent. Algo me dice que no vamos a mezclarnos con los demás.
Vincent asintió y Kevin pudo oír una pequeña sonrisa socarrona detrás de la máscara. Creo que necesitan comprender la situación completa. Observaremos cómo reacciona el enemigo ante la primera ola de ataques de vampiros. Mediremos la fuerza real de sus tropas y a partir de ahí decidiremos. Si podemos terminar esto rápido, lo haremos. Si no, adaptaremos los planes sobre la marcha. Por ahora sé que han recibido órdenes de José. Solamente deben cumplirlas y estar listos. Era evidente que no obtendrían más respuestas que esa. Lo mejor sería retirarse, ocuparse de lo suyo mientras la nave continuaba su trayecto hacia el punto designado. Pero no todos estaban tan tranquilos. Mora sintió un escalofrío recorrerle los brazos, una reacción instintiva que no lograba explicar. Por su parte, Dimitri frunció el ceño, sintiendo la misma inquietud. ¿Nos hemos visto antes? Tu voz me resulta familiar. Los pocos líderes que aún no habían dejado la sala desaceleraron el paso, muy pendientes de lo que diría Vincent. Puede que nos hayamos cruzado hace mucho tiempo, pero recientemente lo dudo. He estado trabajando en el laboratorio principal investigando la sangre verde. Gracias a eso hay una cantidad tan grande disponible y es de nivel tan alto. Cuanto más escuchaba esa voz, más se aferraba Dimitri a esa sensación incómoda, casi visceral. Le resultaba familiar, innegablemente cercana, y sin embargo había algo fuera de lugar. Una ligera distorsión, como una melodía conocida pero interpretada en otro tono. Los líderes terminaron de retirarse, y todo indicaba que Vincent también estaba a punto de marcharse. Solo Dimitri y Mora seguían en su lugar. «Espera», exclamó de repente justo cuando Vincent estaba por desaparecer por el pasillo. «Dijiste que trabajas en un laboratorio, ¿correcto? ¿Te importaría si reviso parte de tu trabajo? Me interesan bastante estos temas y... quién sabe, tal vez mi conocimiento pueda serte útil». Hubo una breve pausa. Mora entendió de inmediato lo que estaba intentando Dimitri. Conseguir información directamente de José no sería imposible. En cambio, quienes gozaban de su confianza solían saber más de lo que aparentaban. Si José había puesto en manos de ese tal Vincent tanto el laboratorio como la situación actual del combate, entonces debía tener acceso también a datos sensibles, fragmentos de verdad que aún no habían salido a la superficie. «Es un placer conocer a alguien más interesado en estas cosas», respondió Vincent con un tono visiblemente más animado. «Hay un laboratorio en esta nave. Es pequeño, pero sirve para no tener que abandonar por completo mi investigación. Sígueme». Y salió al fin de la sala. Apresurado, Dimitri se acercó a Mora y le habló en confidencia. «Si ocurre algo, surge algún problema, ven a buscarme». Sin más, se alejó con paso veloz. Mora se quedó inquieta una vez más. La sensación que producía en su cuerpo la voz de Vincent no era de valentía. No la llevaba a arriesgarse como acababa de hacer Dimitri. Jamás se entregaría al miedo, pero lo que ella quería era salir corriendo. Poco tiempo después, Dimitri y Vincent se encontraban dentro de un laboratorio inmenso, saturado de equipos de todo tipo, dispuestos con un orden que no era caótico, sino obsesivamente preciso. Dimitri tuvo que ocultar su sorpresa. ¿Ese era el laboratorio pequeño? ¿Cuán grande era el que tenía fuera de esa nave? ¿Y cómo era posible que no hubiera nadie más en ese amplio lugar? ¿No hay nadie más aquí? ¿No trabajas con técnicos o asistentes? Vincent, que revisaba una terminal de computadora con gran interés, negó con la cabeza. Este espacio es mi dominio privado. Soy celoso y muy reservado. Dimitri sonrió tratando de parecer despreocupado, pero en realidad se preguntaba qué tipo de experimentos realizaba Vincent, que no quería testigos. Avanzando unos pasos con la mirada curiosa, un enorme contenedor de cristal llamó su atención. Estaba lleno de un líquido verde espeso y luminoso. Suspendido en su interior, inmóvil y antinatural, se encontraba un Dalki de 4 púas. La imagen le provocó un estremecimiento inmediato, una mezcla de fascinación y alarma que le recorrió el pecho. El asentamiento y los vampiros dependen de la sangre verde.
Necesito hacerla de la manera más eficiente posible para evitar la mayor cantidad de muertes. Las palabras de Vincent lo tomaron por sorpresa. ¿Vincent no investigaba por ambición personal, sino por el bien de los demás? No esperaba un gesto así de alguien tan cercano a José Eno. Continuó recorriendo el laboratorio y no tardó en sumergirse de lleno en los dispositivos tecnológicos acomodados en una enorme mesa de trabajo. Algunos eran armas similares a las pistolas o las escopetas. Otros parecían lanzas o dagas, pero se las veía pesadas y muy gruesas. A un costado había pilas y pilas de dibujos, esquemas y planos. Cada creación parecía fruto de incontables horas de prueba y error. Vaya, este es un arsenal muy interesante. Nada de lo que ves allí está listo aún. Dando vuelta a la mesa, Dimitri se concentró en los aparatos más pequeños. Parecían terminales, computadoras portátiles y tablets alteradas. Estas no son armas. ¿Qué son? ¿Radares? ¿Detectores de algún tipo? Ah, esos son mis bebés. Algunos aún no tienen una función definida. Son improvisaciones. Uno cristales a materiales extraterrestres y veo qué pasa. Algunos han demostrado tener capacidades psicotrópicas. Dimitri sintió que su espalda se enderezaba perfectamente. Intentó sonar lo más casual posible. Vaya, ¿o sea que estas cosas pueden alterar la mente? Algunas. No he podido probarlas en seres vivos. No tanto como me gustaría. ¿Y qué tipo de efecto tienen? Aturdimiento, confusión. Creo que la más pequeña de todas tiene el potencial de causar psicosis en sus víctimas. ¿Alguna es capaz de borrar la memoria? El silencio que siguió se extendió más de lo esperado. No fueron muchos segundos, pero bastaron para tensar a Dimitri aún más por dentro. Miró a Vincent y se encontró con que ya no estaba tan interesado en los datos de su terminal. Quiero decir, esta cosa sería... podría ser muy útil para hacer contraespionaje. Una inquietud sutil le presionó el estómago mientras evaluaba cada posible reacción, preguntándose si había cruzado una línea peligrosa, si Vincent haría un movimiento indebido, si tendría que detenerlo antes de que siquiera pensara en informar a José. Pero Vincent simplemente lucía intrigado. Sería muy difícil borrar la memoria de un humano o vampiro. De un Dalki tal vez sería más fácil. Son organismos más sencillos. El problema con algo así es que produciría el mismo efecto del encanto de los vampiros. ¿De qué serviría un aparato que haga eso? Bueno, borrar la memoria es fácil con el encanto. Pero a veces se intenta implantar un nuevo recuerdo, reemplazar uno por otro. Y eso no siempre sale bien. Requiere un vampiro muy fuerte. Sí, pero no se debe a la debilidad o fortaleza del vampiro. Cada fragmento de memoria está vinculado a la persona que los posee. Sería muy problemático cambiar uno por otro y quedarían rastros. Además, para que algo así realmente funcionara, no bastaría con cambiar la memoria de un solo individuo. Habría que modificar también la de todos los que lo rodean. ¿Y no existe algo o alguien capaz de hacer eso? Si existe, yo no lo conozco. Dando por concluido el intercambio, Vincent volvió a concentrarse en la terminal. Dimitri respiró aliviado. No parecía haber registrado su verdadera intención detrás de esas preguntas, pero tampoco le había dado información útil. Lorenzo Garcés y yo creamos un amplificador de habilidades, dijo Vincent de repente, atravesado por una idea. Dimitri lo miró confundido. El nombre es muy impreciso. Es un aparato que no potencia una habilidad en sí, sino que la irradia. El consumo de células mutantes es enorme y cuanto más se dispersa, más consume. Supón que quieres cambiar la memoria de todos los habitantes de un planeta usando el amplificador sobre el encanto de un vampiro muy poderoso. Vincent colocó la mano en su barbilla y guardó silencio pensando. Dimitri no soportaba la ansiedad. Entonces, ¿sería posible? Vincent finalmente chasqueó los dedos y negó con la cabeza. No,
Se necesitaría una cantidad imposible de células mutantes. La frustración se deslizó de nuevo por el pecho de Dimitri. Toda esa conversación estaba demostrando ser inútil. Lo mejor sería irse y continuar con su día. Ya encontraría la forma de descubrir la verdad tras lo que había hecho José Eno. Bueno, no quiero darte más molestias. Gracias por mostrarme tu lugar de trabajo. Ha sido todo un placer. Extendió la mano buscando cerrar el intercambio y partir. El placer fue todo mío. No conozco mucha gente que le interese la ciencia. Si tienes más preguntas o quieres ver más de mis experimentos, eres bienvenido aquí. Dimitri asintió con la mirada clavada en los ojos de Vincent, lo único que podía ver de su rostro. ¿Estás bien? Dimitri soltó la mano y dio un paso atrás apenado. Sí, perfectamente. Disculpa. Bueno, supongo que es descortés no mostrarte mi rostro, especialmente si te interesa tanto. No hace falta realmente. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Vincent se había llevado la mano a la máscara para retirarla. Entonces, todo encajó de golpe. Las cejas, la forma de la nariz, la suavidad de los labios, esos ojos inconfundibles y únicos. Y la voz. Con razón esa voz le resultaba tan familiar e inquietante. ¿Diego? Preguntó Dimitri. La sala en la que se encontraban Diego y el resto de su grupo era amplia. Tal vez demasiado. El espacio se abría alrededor de ellos con una sensación de espera prolongada, como si el lugar hubiera sido diseñado no solo para contener cuerpos, sino también tensiones. Había margen suficiente para moverse, para medir distancias, para chocar sin restricciones. Eso era bueno, pero aún faltaba bastante para alcanzar el planeta de destino, y ese tiempo suspendido se sentía pesado. No se trataba de un mundo conocido por los humanos. Estaba mucho más allá de los planetas Cats, más lejos incluso que los dominios de las bestias, más allá del punto al que la civilización humana se atrevía a mirar. Un sitio que solo el crucero Luxora rozaba ocasionalmente con su trayecto, como si ni siquiera mereciera una vista prolongada. Colocándose al frente del grupo, Ramón anunció con voz firme: el viaje tomará alrededor de 5 días. Utilizaremos ese tiempo para entrenar y prepararnos. Seré honesto con ustedes. En 5 días no habrá una mejora milagrosa. Pero hay algunos aquí que jamás han peleado de verdad, o que nunca lo han hecho con la intención de matar. Diego siguió mirando al frente sin reacción, pero algunos de sus compañeros cruzaron miradas inquietas entre sí. Esto es importante, muchachos. En la guerra no hay medias tintas. Es matar o morir. El enemigo no dudará en acabar con ustedes. Y ustedes no pueden dudar tampoco. Quiero que se preparen. El silencio posterior fue denso. El metal de las paredes estaba hecho para resistir, incluso si los vampiros liberaban su aura de sangre. El impacto apenas dejaría una marca. Así que Emilio alzó una mano, el primero de todos en responder a la orden de Ramón, y preguntó: ¿practicamos el uso del aura o nuestras habilidades de combate? Ramón lo miró. Le hubiera gustado que el primero no tuviera tantos nervios. Las habilidades de combate. Aprender a atacar y a proteger sus puntos vitales a toda costa. Girando sobre sus talones, Emilio miró a Diego. Este asintió apenas dándole su aprobación para iniciar un entrenamiento, algo que ya habían hecho muchas veces. Emilio atacó con los codos, las rodillas y los puños, encadenando golpes con precisión cruda. En cada impacto liberaba una ráfaga de sangre que estallaba al contacto, breve y violenta, intensificando la sensación de peligro inmediato. Diego se mantenía casi por completo a la defensiva. Bloqueaba y esperaba sin retroceder. Solo de vez en cuando contraatacaba lanzando un golpe medido, controlado al límite, deteniéndolo justo a tiempo para que Emilio pudiera bloquearlo por instinto más que por reflexión. Cuando atacan es cuando también están más expuestos, no lo olviden, dijo Ramón. Emilio siguió ajustando su ritmo, mezclando técnicas de Muay Varón,
el estilo que Diego le había estado enseñando fragmento a fragmento, como piezas sueltas de un rompecabezas que ahora empezaban a encajar. Su respiración se volvió más pesada. El sudor recorría su rostro, pero la determinación en sus gestos era imposible de ignorar. No había duda, solo esfuerzo sostenido. Somos ratas. La intensidad creció tanto que terminó por contagiar al resto. Se agruparon en parejas replicando ese estilo áspero y directo, llenando la sala con choques apagados, respiraciones agitadas y el eco constante de cuerpos en movimiento. Pero en medio de todo eso, Ramón solo tenía ojos para Diego y Emilio. Esos dos eran bastante hábiles. ¿De verdad eran solo guardias? Lo más desconcertante era que el mejor de los dos solo bloqueaba. ¿Por qué no contraatacaba? Y la respuesta se alojó en su mente de repente, como la certeza y claridad de una revelación. Esto no es un simple entrenamiento. Uno está enseñando. El otro está aprendiendo. El ritmo de la pelea, sin embargo, empezó a pasar factura. Emilio se tuvo que detener encorvado, jadeando con dificultad. ¿Sabes? En la guerra no elegirás cuándo descansar. Debes desarrollar tu resistencia. Ante esas palabras de Diego, Emilio apenas pudo asentir, demasiado concentrado en recuperar el aliento. Ahora me toca a mí, dijo una voz a un costado. Diego miró en esa dirección y vio a Tiziano sonriente y fascinado. Digo, si no estás muy cansado. Diego le respondió. Su tono no fue autoritario, pero tampoco indulgente. Era una invitación peligrosa. Para nada. Vamos, intenta golpearme de verdad. No te contengas. Y si ves que algo no funciona, cambia de estrategia. No repitas el mismo ataque una y otra vez esperando un resultado distinto. En el instante en que Tiziano se colocó frente a Diego y asumió una pose de combate, los demás dejaron de pelear. Las miradas se concentraron en ese nuevo enfrentamiento porque todos querían observar con cuidado, descifrar qué haría Diego, cómo se movía, qué evitaba. A simple vista no había rastro alguno de aura de sangre rodeándolo. Esa ausencia, más que tranquilizar, inquietaba. El combate comenzó sin preámbulos. Tiziano lanzó sus puños uno tras otro, rápidos, encadenados con determinación, intentando romper cualquier defensa por pura insistencia. Pero, por supuesto, cada golpe fue bloqueado o esquivado por Diego con una naturalidad casi frustrante. Los ojos de Ramón se abrieron de golpe. No puede ser. Está igualando su velocidad, su fuerza. La idea era tan perturbadora como fascinante. Ese vampiro estaba ajustando cada respuesta y cada movimiento al nivel exacto del oponente. El dominio técnico que eso requería era abrumador. El tiempo pasó sin que nadie lo notara. Al final, Tiziano también se quedó sin aire. Su respiración se volvió errática y el cuerpo quedó exhausto. Terminó tendido boca arriba mirando el techo metálico, con la mente aún atrapada en el combate, repasando cada instante. ¿Por qué? ¿Por qué no pude tocarte? Emilio soltó una breve risa inflando el pecho con un orgullo casi contagioso. ¿Ya te arrepentiste de pedir un turno? Diego no dijo nada. Simplemente giró para alejarse unos pasos. Y entonces una figura se interpuso frente a él. Era un vampiro enorme con un cuerpo ancho y denso, casi del tamaño de un Dalki. Su sola presencia imponía. Mi nombre es Gavin. Eres bueno, pero conmigo no podrás. Diego lo observó un instante. Como quieras. Para eso estamos aquí, ¿no? El patrón se repitió exactamente igual. Diego igualó su fuerza sin importar que fuera significativamente mayor a la de Emilio y Tiziano. Pero al mismo tiempo, Gavin carecía de resistencia y además le faltaba técnica. Cada movimiento consumía más energía de lo que debía. No tardó en caer exhausto también. El ciclo volvió a repetirse 2, 4, 10 veces. En cuanto un oponente caía, otro se ofrecía. Como si el espectáculo mismo empujara a los vampiros a probarse frente a él. Tiziano quería volver a intentarlo, pero no se atrevió.
Simplemente se quedó de pie a un costado mirando todo. ¿Quién demonios es tu amigo? No me digas que solo es un guardia. Es imposible. Emilio no dijo una sola palabra. Incluso él estaba impactado. Y cuando ya no hubo vampiro en la sala que no se hubiera enfrentado a Diego, solo quedaba una cosa por hacer. Parece que dejaste lo mejor para el final. Diego miró a Ramón ante él y sonrió. Una expresión tranquila que contrastaba con la tensión acumulada en la sala. Claro, el enfrentamiento comenzó de inmediato y el patrón volvió a repetirse, aunque esta vez con una sutileza aún mayor. Diego igualó la velocidad y la fuerza de Ramón con una precisión casi quirúrgica. No más ni menos. No lo hería, pero tampoco permitía que le diera un solo golpe. Ramón tenía años de entrenamiento. Había formado parte de los vampiros rojos. Había combatido en situaciones reales. Había sobrevivido donde otros no. Y aún así, mientras intercambiaban golpes, una certeza incómoda comenzó a asentarse en su interior. Jamás se había enfrentado a alguien con un dominio tan absoluto del combate cuerpo a cuerpo. Eres un buen soldado. No me gusta admitirlo, pero creo que tendré que confiar en ti si queremos ganar. Por supuesto, respondió Diego sin dudar. A Ramón le agradaba ese tipo de persona. Alguien que no hacía preguntas innecesarias, que sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ser firme y cuándo mostrar respeto. A través de cada combate, Diego sintió que se había forjado un vínculo silencioso con casi todos en la sala. Por eso continuaron día tras día repitiendo la misma dinámica. Diego enfrentándose a todos, una y otra vez. Aunque paulatinamente algo fue cambiando. Los combates se extendían más. Los vampiros resistían más tiempo. Sus respiraciones tardaban más en quebrarse. La mejora era evidente, tangible, nacida del agotamiento y la insistencia. Y entonces llegó el día. La nave finalmente había llegado a su destino. El entrenamiento había surtido efecto. No de forma espectacular ni heroica, pero al menos los nervios de los vampiros estaban más controlados, tensos pero alineados. Ramón lo notó de inmediato. Bastó un barrido rápido por los rostros de sus fuerzas para entenderlo todo. Había mandíbulas apretadas, miradas fijas que evitaban cruzarse entre sí, respiraciones medidas con excesivo cuidado. Estaban ansiosos, listos para pelear y habían empujado sus miedos al fondo de sus conciencias. Solamente uno de ellos desentonaba: Diego, el único que proyectaba una calma que no parecía ensayada ni forzada. Ahora les recordaré todas sus asignaciones, anunció en voz alta y la atención del grupo se cerró sobre él como un puño. Atracaremos zonas habitadas del planeta Namric, pero ninguna ciudad. Según el tamaño del asentamiento, puede que haya varios pelotones asignados al mismo lugar, o puede que seamos los únicos. Nuestra misión es limpiar el área y establecer una base. Desde allí reportaremos cualquier movimiento proveniente de las ciudades cercanas. Caminando delante de los vampiros, los miró de arriba a abajo. No a todos, pero sí a la mayoría. No duden de esto. El enemigo nos espera. Sabe que vamos en camino. Justo entonces la pantalla detrás de él se encendió. Proyectó la imagen de un objeto alargado y amenazante, similar a una cámara de eyección. Diego ya las había visto al recorrer la nave, alineados como dientes listos para morder. Los Namrics cuentan con una barrera de energía. Si un crucero se acerca demasiado, será destruido. Pero con estas cápsulas podemos atravesar el escudo y aterrizar con seguridad en la superficie del planeta. Algunos vampiros tragaron saliva. Otros no parpadearon. Cada cápsula puede transportar a una sola persona. No es un error ni una crueldad. Su tamaño reducido es lo que evita activar otros sistemas defensivos. Una vez en el planeta no estarán solos. Todos serán disparados hacia el mismo punto uno tras otro. Una vez allí, encuéntrense y reagrúpense. Y por último,
Buena suerte. Sin más, Ramón activó un botón y una compuerta se abrió en un extremo de la sala. Del otro lado los esperaban las cápsulas. Diego no pudo evitar que una idea incómoda se abriera paso en su mente. ¿Eso es todo? ¿El plan consiste simplemente en lanzarnos y esperar que ataquemos al enemigo? No era así como él habría manejado la situación. La tensión en su interior se rompió apenas cuando Emilio se inclinó hacia él y Tiziano. Muchachos, cuando aterricemos, busquémonos nosotros tres de inmediato. Tenemos que mantenernos juntos. Forzando una sonrisa que buscaba ocultar sus nervios, agregó: no pienso dejar que mueran apenas lleguemos. La broma quedó flotando frágil, sostenida apenas por el eco incómodo del silencio que siguió. Los vampiros ya estaban ubicándose en el interior de sus cápsulas. Cuando llegó el turno de Diego, la puerta se cerró con un sellado firme. El mundo exterior desapareció al instante. No había sonidos ni voces. Nada podía penetrar en esa cápsula. El vidrio frente a él ofrecía una visión turbia y distorsionada. No puedo imaginar qué estarán pensando los demás. Incluso yo estoy tenso. No hubo cuenta regresiva ni advertencia. Solo un disparo. El impacto lo aplastó contra el asiento. Un peso brutal se le hundió en el cuerpo, concentrándose en el estómago, retorciendo sus entrañas. Su respiración se volvió corta, forzada, mientras obligaba a su mente a no perder el foco. A través del vidrio, el planeta apareció ante él inmenso, dominante y, como todo lo anterior, borroso. Entonces la cápsula se detuvo en seco, suspendida en el aire, chocando contra algo invisible. Una oleada de energía recorrió toda la cápsula. Diego sintió el temblor atravesarle los huesos. Apenas un instante después, otras cápsulas comenzaron a impactar contra la misma barrera una tras otra. El escudo cedió sin más. Las cápsulas lo atravesaron desgarrándolo en una explosión silenciosa de luz y energía, y el descenso continuó más rápido y violento. Ahora todas se dirigían a su destino, y era además el momento en que quedaban más expuestas. Los Namrix lo sabían. Desde la superficie, destellos verdes surcaron el cielo. Los disparos impactaron contra las cápsulas. Cada golpe hacía que la estructura entera se sacudiera con violencia, desviando apenas la trayectoria, lo suficiente para desorientar. Diego apretó la mandíbula, sintiendo cómo el armazón vibraba alrededor suyo, como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Los ataques no cesaban. Uno tras otro, los proyectiles verdes golpeaban a distintas cápsulas. Una lluvia precisa y calculada. Desde un costado, una explosión resonó con una fuerza brutal. Una cápsula había recibido demasiados impactos. El estruendo se filtró incluso a través del aislamiento sonoro, y aunque Diego no pudo verla con claridad, supo lo que significaba. El aire pareció volverse más pesado, más hostil, mientras su cápsula seguía avanzando vulnerable hacia un destino que ya no admitía errores. El armazón vibró con violencia una vez más, sacudiéndolo de un lado a otro, y Diego sintió cómo la trayectoria se desviaba apenas, lo suficiente como para encender todas las alarmas en su cabeza. Si siguen golpeándome así, esta cosa va a explotar y nos vamos a dispersar por completo. La visibilidad era mínima. El vidrio apenas le devolvía sombras distorsionadas y destellos verdes. Aún así, forzó a su mente a pensar. Apoyó la mano contra el borde del cristal, sintiendo el frío artificial bajo la palma, y activó la sombra. Primero fue un velo oscuro, sutil, casi tímido. Luego se expandió desde sus dedos, reptando por la superficie de la cápsula, desbordándose hacia el exterior. El impacto de los disparos cercanos quedó amortiguado, absorbido por esa oscuridad que parecía devorar la luz. Diego no se detuvo. Empujó más, extendiendo la sombra con esfuerzo, estirándola hasta cubrir no solo su cápsula, sino también las que descendían a su alrededor. Los proyectiles verdes chocaban contra ese manto y se apagaban anulados antes de alcanzar su objetivo. Dentro de su cápsula, Emilio sintió cómo todo cambiaba de golpe. ¿Qué es esto? ¿Por qué se oscureció de repente? No veo nada. ¿Estoy muerto? No. Por favor, no me digan que estoy muerto. La respuesta llegó de la forma más brutal posible.
La cápsula impactó contra el suelo con una violencia seca. El golpe sacudió todo su cuerpo, reproduciendo esa sensación aplastante que ya había sufrido en el lanzamiento. Antes de que pudiera recuperar el aire, la compuerta se abrió. Lo primero que vio fue a un Namric frente a él. Eran tal como los informes lo habían descrito, y aún así, peores. Su piel blanca, casi marmórea, se tensaba sobre una masa muscular descomunal. Partes de su cuerpo estaban fusionadas con maquinaria, placas y componentes que parecían crecer de su propia carne. El brazo del Namric se deformó ante sus ojos, reconfigurándose hasta adoptar la forma de una hoja sólida. El arma descendió en un tajo directo hacia su rostro. Emilio reaccionó por puro instinto. Se agachó en el último segundo, sintiendo el desplazamiento del aire sobre su cabeza, y salió de la cápsula con un movimiento fluido. Al girar, lanzó una ráfaga de sangre que impactó de lleno en la espalda de la criatura. Una herida se abrió, pero apenas, y el Namric se dio vuelta con una velocidad alarmante. Sus piernas biónicas emitieron un impulso seco y la distancia entre ambos se cerró en un parpadeo. El brazo transformado volvió a elevarse hasta arriba, cayendo con todo su peso. Emilio no retrocedió. En lugar de eso, se lanzó hacia adelante y golpeó el codo del Namric con la palma abierta, liberando al mismo tiempo su aura roja. El brazo entero del Namric fue desviado hacia arriba con violencia, rompiendo el ataque en el último instante. Emilio sonrió sintiendo la intoxicante alegría del éxito. Estaba empezando a pensar que tal vez ganaría esa pelea. Pero la sensación no duró. El Namric aún tenía el otro brazo libre. El cañón integrado giró con un zumbido preciso, frío, y quedó apuntando directamente hacia él. Entonces, algo cayó desde arriba. Un destello rojo atravesó la parte superior de la cabeza del Namric. La hoja corta y compacta se hundió con un golpe seco y definitivo. La criatura se quedó rígida apenas un segundo. Luego colapsó contra el suelo con un peso muerto. Emilio apenas tuvo tiempo de procesar todo eso cuando una voz entrecortada por el esfuerzo le llegó desde atrás. ¿Cómo era eso? ¿De que no ibas a dejar que muriéramos? Tiziano, gracias. La tensión comenzó a ceder, pero solo lo justo como para dejar espacio a algo peor. Tiziano se separó y recorrió el lugar con la mirada. Por primera vez Emilio tuvo tiempo para mirar bien el lugar donde estaba. Se trataba de un pequeño asentamiento, pero que de todos modos se extendía en una geometría opresiva. Edificios cuadrados, apilados unos sobre otros, pasillos estrechos que se entrecruzaban sin ofrecer una vista clara del conjunto. Todo parecía diseñado para ocultar, para encerrar. Al menos por el momento no se veían más Namrics en esa zona. Pero unas explosiones retumbaron a lo lejos. Parte del edificio más cercano a ellos comenzó a derrumbarse. Fragmentos pesados se desplomaron levantando polvo y escombros. Entre los restos distinguieron una figura inmóvil. Un vampiro yacía atrapado bajo los cascotes, el cuerpo cubierto de ruinas. No hizo falta decirlo en voz alta. La guerra había comenzado de verdad. Tenemos que encontrar a Diego. Tenemos que encontrarlo ya. De modo semejante a lo que le pasó a Emilio cuando Diego aterrizó, la compuerta de su cápsula se abrió de golpe, y en ese instante había un Namric listo para recibirlo. Pero antes de que pudiera siquiera intentar atacarlo, una bala de sangre le atravesó la cabeza, haciéndolo caer al suelo. Apoyando la mano en el borde de la cápsula, Diego se impulsó hacia afuera y pudo observar a su alrededor. Vaya, lo que son bastantes los que vinieron a saludarme. Estaba siendo rodeado por varios Namrics ubicados sobre los edificios, las calles y por todas partes. Debido al truco que lo habían visto realizar con ese extraño poder de sombras, muchos habían acudido a su ubicación. Está bien, es mejor así. Continuó Diego mientras pequeñas esferas de sangre emergían del suelo y lo rodeaban. Al segundo siguiente, salieron disparadas nuevas balas en todas direcciones, listas para matar en el acto a todos los Namrics de la zona. Habían pasado apenas 30 minutos desde que las cápsulas iniciales habían impactado en distintos puntos de la aldea y, aún así, para Ramón y su grupo ya se habían acumulado demasiadas anomalías como para ignorarlas.
La primera y quizá la más inquietante era evidente. Los Namrex no solo estaban preparados, sino que tenían un ataque listo específicamente para nuestras fuerzas, murmuró Ramón. Mientras las cápsulas descendían, el cielo se había llenado de destellos violentos. Los Namrex habían intentado derribarlas incluso antes de que tocaran el suelo. Por razones que Ramón aún no lograba comprender, solo 3 cápsulas habían sido destruidas en pleno descenso. El resto consiguió atravesar el fuego enemigo y alcanzar la superficie, permitiendo que la mayoría de los vampiros aterrizara en las zonas asignadas. Pero el verdadero problema comenzó después. Los ataques iniciales habían fragmentado la formación mucho más de lo previsto. ¿Dónde están todos? Los puntos de aterrizaje quedaron dispersos, demasiado separados entre sí. Cada impacto aislaba a pequeños grupos alejándolos unos de otros, volviendo casi imposible reagruparse con rapidez o sostener una línea de combate coordinada. La propia estructura del lugar agravaba la situación. Los Namrex vivían en enormes edificios cúbicos, bloques colosales de superficies idénticas, colocados sin un patrón aparente. No había simetría ni referencias claras, solo volúmenes repetidos hasta donde alcanzaba la vista. Entre ellos, pasajes angostos se retorcían en trayectos irregulares, formando corredores en zigzag que desorientaban incluso a quienes avanzaban con cautela. Ramón comenzó su recorrido por el lugar con la inquietante sensación de estar girando en círculos. En ese momento, había logrado reunir apenas a 5 vampiros. Todos los edificios son iguales. Cada esquina se parece. No sé si hemos avanzado o si seguimos atrapados en el mismo punto desde hace minutos. El combate inicial, brutal y caótico, se había calmado de forma abrupta. Ramón tenía una sospecha clara del motivo. Debemos ser cuidadosos. Uno de los vampiros del grupo sostenía su brazo con dificultad. La herida era profunda. Un corte limpio que no cerraba, ni siquiera con la regeneración natural de su cuerpo. La sangre oscura aún marcaba el borde de la lesión. La sangre verde podría curarlo, pero casi todos ya habían usado uno de los frascos apenas tocaron la superficie del planeta. Fue la única forma de imponerse en los primeros enfrentamientos y sobrevivir al choque inicial. Tenemos que estar atentos. Los Namrex no esperaban que pudiéramos resistir. Por eso dejaron de atacarnos de frente. Ahora están cambiando de estrategia. Están usando tácticas. No lo olviden. Estamos en su territorio. Lo que Ramón no sabía era que la razón real de aquella calma repentina no tenía nada que ver con una retirada estratégica convencional. Había algo que había alterado el curso inmediato del combate. El grupo siguió avanzando por las calles laberínticas, atentos a cada cruce, a cada abertura oscura entre los edificios. Las miradas se desplazaban de un lado a otro, alertas, tensas. Algunos llevaban sus armas de bestia preparadas, listas para activarse al menor indicio de peligro. Otros mantenían la mano firme sobre los frascos restantes, como si el pequeño recipiente fuera la última línea entre la vida y una muerte silenciosa. Cada paso reforzaba la inquietud que se les había instalado en el cuerpo. El combate podía haberse detenido, pero la amenaza seguía presente, suspendida en el aire. Después de enfrentarse a los Namrex una vez, la duda se había incrustado en todos. ¿Cómo sobreviviremos sin el suministro de sangre verde? La pregunta se deslizó entre ellos como un pensamiento prohibido. Nadie estaba seguro de poder resistir un segundo choque directo. Esa certeza latía bajo su piel, silenciosa e incómoda. ¿Pueden oler eso?, preguntó uno de los vampiros. La frase flotó apenas un segundo antes de que Ramón aspirara el aire con cuidado. El aroma ya no le resultaba extraño. No era sangre vampírica, tampoco humana. Era distinto, metálico, denso. El olor de la sangre Namrex impregnaba el ambiente.
Siguieron el rastro en silencio, avanzando con cautela hasta detenerse frente a una de las entradas de los edificios cúbicos. Las estructuras eran idénticas entre sí, impersonales, lo que hacía imposible saber si ya habían pasado por ese mismo lugar o si estaban entrando en territorio completamente nuevo. Uno de los vampiros se asomó por la ventana. Ramón reaccionó de inmediato, tirando de él hacia atrás con brusquedad. ¿Qué estás haciendo? Si hubiera un Namric detrás de esa pared, ahora mismo no tendrías cabeza, dijo Ramón con tono autoritario. La tensión solo se dio cuando el vampiro respondió aún sorprendido. Pero, señor, están todos muertos. Había sido apenas un vistazo fugaz, pero suficiente. Ramón dudó un instante antes de avanzar. Cuando finalmente entraron, la escena no se parecía a nada que hubiera imaginado. Los Namrics yacían en el suelo inmóviles, distribuidos cerca de las ventanas. No había señales de combate ni destrozos visibles. Solo un detalle inquietante se repetía en todos. Una única herida pequeña en la cabeza, precisa, limpia como si hubiese sido hecha por un proyectil. 6 cuerpos en total. La disposición era clara. Estaban posicionados para emboscar a cualquiera que cruzara la calle. Sin embargo, todos habían sido neutralizados de la misma manera, sin excepción. ¿Qué es esto, señor? Ramón observó una vez más con el ceño fruncido, sintiendo una presión incómoda en el pecho. No lo sé, pero más nos vale que esté de nuestro lado. No había alivio en sus palabras, solo una esperanza frágil. El grupo continuó avanzando. Cada vez que el olor volvía a hacerse presente, investigaban y la escena se repetía sin variaciones. En medio de la calle, dentro de los edificios, sobre los techos. Cuerpos Namrics por todas partes. La misma herida, la misma precisión, y entre ellos casi ningún vampiro caído. De vez en cuando encontraban a alguno de los suyos muerto, junto a un Namric que claramente había sido eliminado de una forma distinta. Esos casos, sin embargo, eran la excepción, no la regla. ¿Alguien los está eliminando por nosotros? Tal vez alguien del grupo humano o un Dalki. Ramón no respondió. Algo en todo eso no encajaba. Podría ser, pero se suponía que nosotros seríamos los primeros en atacar. El silencio se rompió de pronto. El sonido del combate llegó primero, seguido por el estruendo seco de estructuras siendo destrozadas. El aire vibró con cada golpe, con cada choque brutal que hacía temblar los edificios. Sin perder tiempo, el grupo de vampiros se lanzó hacia el origen del ruido, con la urgencia clavándoles los músculos y la tensión cerrándoles el pecho. Desde la distancia pudieron notar una escena clara y alarmante. 2 vampiros luchaban con dificultad contra 3 Namrics. Sus movimientos eran pesados, forzados. Cada ataque parecía costarles más que el anterior. Esos son los amigos de Diego, pero él no está aquí. Ramón reconoció los rostros de inmediato, pero de ese grupo solo recordaba el nombre de Diego. ¡Maldición!, gritó Emilio. Su cuerpo ya no respondía como debía. Los muslos le temblaban de forma incontrolable. Había gastado demasiada energía y la adrenalina que lo había sostenido comenzaba a disiparse, dejándolo expuesto al cansancio real y al dolor acumulado. Ya usamos nuestros suministros de sangre verde para llegar hasta acá. ¿Qué hacemos ahora? Ambos estaban visiblemente exhaustos. Apenas podían mantener activa el aura de sangre y cada intento se sentía más débil que el anterior. Frente a ellos, los Namrics reforzados con partes biomecánicas no mostraban señales de cansancio. Sus cuerpos seguían firmes, eficientes, implacables. Cuando la adrenalina terminó de desvanecerse, el dolor los golpeó de lleno. Las heridas ardían, los músculos protestaban y la certeza se instaló lentamente en sus miradas. No quedaba mucho por hacer. Observaron a sus enemigos con un miedo silencioso, preguntándose si lograrían salir con vida de ese enfrentamiento. ¡Vamos!
Ramón y los demás se prepararon para intervenir, pero no fue necesario. Desde atrás, uno de los Namriks fue atravesado de lado a lado por un brazo que le perforó el pecho, matándolo al instante. Cuando otro se giró reaccionando al sonido ahogado de su grito, su enorme cuerpo fue lanzado violentamente contra el suelo. El último Namrik intentó responder. Su arma láser comenzó a elevarse. No llegó a disparar. Una mano lo alzó con facilidad y giró el arma hacia el Namrik caído. El rayo impactó de lleno en su propio aliado, matándolo en el acto. Con la otra mano, el Namrik transformó su extremidad en una hoja afilada e intentó contraatacar. El golpe fue desviado con una sola mano. En un parpadeo lo sujetó de la cabeza y giró con fuerza. El cuerpo cayó sin vida. Cuando el último Namrik se desplomó, la figura que había cambiado el curso del combate quedó finalmente a la vista. ¡Diego! La sorpresa se mezcló con alivio y una risa cansada se le escapó. Llegaste justo a tiempo, hermano. Yo con mi bocota diciendo que iba a salvar a todos. Y mírame ahora, siendo salvado por ustedes dos. Ramón y el resto del grupo llegaron segundos después. La escena confirmó lo que ya sospechaban. Si alguien podía acabar con los Namriks de esa manera, solo podía ser él. No hay tiempo para celebrar. Tenemos que encontrar a los demás. Todavía debe haber Namriks en este lugar. No tienen que preocuparse por eso. No hay ningún Namrik vivo cerca. Revisé toda la zona. Los vampiros se han ido agrupando y tratan de reunirse. Estos fueron los únicos que pude encontrar. Diego se limitaba a informar lo que había visto, pero aún así una inquietud se filtró entre los presentes. La seguridad con la que hablaba resultaba demasiado firme. Existía la posibilidad de que algún Namrik permaneciera oculto, y más inquietante todavía era la pregunta que quedaba sin respuesta. ¿Cómo había recorrido toda la zona con tanta rapidez? Los Namriks que habían encontrado antes no podían haber sido obra suya. Diego era un combatiente formidable, sí, pero esas muertes transmitían otra cosa. Registraremos el área para asegurarnos mientras reunimos al resto de los vampiros. Después de eso estableceremos un campamento aquí y haremos contacto. Los vampiros obedecieron. Bueno, si no me creen. Al desplazarse, el patrón volvió a repetirse una y otra vez. Cuerpos de Namriks caídos del mismo modo, como si una sola voluntad los hubiera eliminado uno por uno. Al reencontrarse con los otros grupos y completar el mapeo en el dispositivo digital, la realidad terminó de imponerse. Ya habían perdido a una cuarta parte del pelotón. En el centro del pueblo, un círculo abierto conectaba varios caminos que se internaban en las calles zigzagueantes, rodeadas por casas cuadradas. Allí decidieron detenerse por el momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Solo vamos a quedarnos aquí parados?, preguntó Diego a Ramón, intrigado por la decisión. Estamos esperando suministros de sangre verde desde arriba. Probablemente no esperaban que completáramos la tarea tan rápido, pero para establecer una base necesitamos que los demás desciendan con el equipo. ¿Los demás? ¿A quiénes te refieres? Los Dalki y los humanos. Te dije que se unirían a